Escritura y lectura. Para poder entender el fenómeno de aplicar el lenguaje en general y la lengua española en particular a los medios discursivos, pues hay que entender otros fenómenos, como el audiovisual, lo visual, la oratoria, y para saber discutir, dialogar, debatir, lo primero que hay que hacer es saber escuchar, pero también otro fenómeno como la escritura. Y para poder escribir, o antes de empezar a escribir, hay que saber leer. Escritura y lectura nos vamos a basar en varios libros: el libro del español correcto del Instituto Cervantes, el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica, de Vicente Luis Mora, dos libros, el lecto espectador y la escritura a la intemperie, y de Mauricio Ferrari, metafísica de la web. Empezamos, pues, con el libro del español correcto. Claves para escribir y hablar bien en español, un texto de 2012, Instituto Cervantes. Todo lo que digamos a partir de este momento lo hemos sacado literalmente de este texto, el libro del español correcto. Bueno, ¿qué nos comentan aquí? Nos comenta que a lo largo de nuestra vida debemos ampliar el conocimiento del idioma. ¿Y eso cómo se hace? Incorporando palabras, aumentando nuestro vocabulario, pero eso no basta, porque hay que aprender matices semánticos de las nuevas palabras y de las palabras que ya conocemos. También hay que aprender a usar estructuras gramaticales cada vez más complejas hasta cierto punto de complejidad. ¿Y con esto qué conseguimos? Pues lo que conseguimos es incrementar nuestra sabiduría lingüística, nuestra competencia de lenguaje. Un proceso, de ir aumentando nuestra competencia lingüística, en el que nos pueden surgir, y de hecho nos van a surgir, dudas, confusiones, dudas fonéticas, sintácticas, semánticas, pragmáticas y de escritura. Y como hay dudas, esto quiere decir que nos podemos encontrar con comportamientos lingüísticos, ocurrencias lingüísticas nuestras de distintas categorías, y podemos agruparlas y debemos saber en qué categoría está cada comportamiento lingüístico. Y podemos hacer una gradación desde formas lingüísticas mal escritas, desde lo peor escrito hasta lo mejor escrito. Desde lo peor escrito sería formas agramaticales. Luego estarían fórmulas incorrectas. Luego estarían fórmulas no recomendadas. Luego estarían fórmulas preferibles y luego estarían fórmulas correctas. Nos deberíamos mover siempre en lo correcto y en el peor de los casos en lo preferible. Siendo la agramaticalidad una situación lingüística en la que una palabra u oración no se está ajustando exactamente, y cuanto peor se ajusta, más agramatical será dicha situación lingüística. No se ajusta ¿a qué? A las reglas de la gramática. Por lo que el escritor competente, a ser escritor competente, o si quieres ser competente como escritor, no te queda otra que conocer las reglas de la gramática y luego cumplirlas. ¿Cumplirlas en base a qué? Porque nos podemos preguntar, ¿cómo se establecen los criterios, las normas de una comunidad? Pues básicamente por el uso, por la frecuencia de uso. Es la frecuencia de uso lo que nos dice qué es lo normativo, considerándose más normativo lo más frecuente. Es preferible lo frecuente a lo raro. El siglo XXI, de momento, es una época en la que aparentemente se escribe más que ninguna otra. Eso es un hecho. Pero que se escriba más cantidad, más escritura que en cualquier otra época, que en cualquier otro tiempo pasado, pretérito, ¿eso quiere decir que actualmente se escribe mejor o se está escribiendo peor? Escribimos textos para comunicar ideas, intenciones, conceptos, mediante un conjunto de oraciones formadas por palabras, y eso lo queremos transmitir a otras personas. ¿Pero para qué? Porque siempre que hacemos esto, lo hacemos con la intención de orientar al auditorio o al lector, en el caso de textos escritos. Bueno, la palabra texto se puede referir tanto a una concatenación de palabras concentradas en un escrito, o puede ser un discurso oral. La palabra texto se puede emplear de ambas maneras. En definitiva, ¿escribimos mejor que antes? Bueno, el caso es que escribimos. ¿Y qué es escribir? Pues escribir es transmitir ideas, transmitir intenciones mediante un conjunto de oraciones formadas por palabras a otras personas con las que queremos entrar en comunicación, pero todo esto con un propósito determinado nuestro. Vale, lo vamos a hacer según ciertos intereses, pero ¿cómo sabemos que lo que estamos escribiendo es correcto o no es correcto? Bueno, aquí hay un criterio, que el criterio es la validez. ¿Y la validez cómo se consigue? Pues a través de la eficacia. Es decir, el criterio primordial para determinar si un texto es válido es la eficacia. ¿Y cómo sabemos si un texto es eficaz? Bueno, pues cuando alcanza ciertos criterios como los siguientes: 1. Coherencia. 2. Adecuación para el propósito marcado por el autor. 3. Cohesión.
4, una elaboración correcta y 5, buen estilo. Además, un texto debe ajustarse al modelo que rige el modo natural de comunicación humana. ¿Y cuál es ese modelo natural de la comunicación humana? Pues la conversación natural, la conversación ordinaria. En definitiva, somos animales que conversan. Y esto ha sido estudiado por antropólogos, psicólogos, sociólogos, pero también por filósofos, especialmente filósofos del lenguaje, y especialmente por Paul Grice, quien en 1989 explicaba que cuando conversamos nos regimos por el principio básico de la cooperación. ¿Cooperación con quién? Con nuestros interlocutores. Y aquí añadimos nosotros, explicamos, subrayamos, que esto de Paul Grice, de que el principio básico de la comunicación es la cooperación, esto implica una concepción antropológica basada en la cooperación, en el sentido de que somos seres cooperativos. Quizá haya que desterrar ese debate de que si somos buenos o malos por naturaleza. Somos cooperativos. Estamos aquí, hemos llegado ahora mismo, 2021, cuando se está grabando este vídeo, en finales de octubre de 2021, hemos llegado hasta aquí porque nuestra especie es una especie cooperativa. Cooperación que cuando somos elegantes o cuidadosos con los demás, también somos cooperativos de forma cortés. La cortesía es otro principio importante, un principio que se puede juntar, la cortesía con la cooperación. Así tendríamos el principio de una cooperación cortés. Tendríamos unas máximas de conversación que nos explicó Paul Grice, en cuanto a garantía para una comunicación fluida. Cada uno que comunique como quiera o como pueda. Pero si quieres comunicar de una forma que sea fluida, que tu mensaje se capte, pues lo mejor es que sigas ciertas máximas. Por ejemplo, estos son los consejos. Máxima de cantidad. Da información completa, pero omitiendo lo innecesario. Di lo que haya que decir, pero no más de lo que haya que decir. 2. Máxima de la cualidad. No mientas. No firmes algo sobre lo que no tienes pruebas. 3. Máxima de la relación. Que lo que digas esté relacionado con el asunto tratado, que sea pertinente, que venga a cuento. Como se dice ordinariamente, no te enrolles. 4. Máxima de la modalidad. Expon de forma clara, breve y ordenada. ¿Para qué? Para evitar la ambigüedad. Vale, ya sabemos ciertas cosas que para comunicar de forma oral, pero también escrita, para comunicar de forma escrita, pues lo mejor será que seamos cooperativos corteses. Bueno, y hacer un texto que supone varias cosas, pero por ejemplo, una buena guía es pasar por 3 fases. Primero tendrás que planificar, luego tendrás que construir, luego tendrás que revisar lo que has hecho. Es decir, las 3 fases para componer un texto escrito. La palabra texto se puede usar tanto para escritura como para oratoria. Un discurso oral también se puede considerar que sea un texto. Bueno, primera fase, la planificación. Segunda fase, la composición. Tercera fase, la revisión. Empezamos por la planificación del contenido y repetimos que todo lo que estamos diciendo es del libro del español correcto de Instituto Cervantes. Hay que pensar a quién va dirigido lo que escribimos, qué objetivos perseguimos ante esa persona o personas a quienes nos dirigimos. Y todo esto lo que nos va a hacer es que tengamos en cuenta cómo queremos que reaccione el destinatario o destinatarios. Y para eso habrá que valorar a la hora de planificar cómo queremos abordar el asunto, empezando por pensar en la extensión de nuestro texto, de nuestro escrito. En definitiva, planificar nuestro escribir, nuestra escritura, lo que quiere decir es tener en cuenta al otro, tener en cuenta al destinatario, tener en cuenta al destinatario para entonces encontrar nuestro tono adecuado. En realidad, encontrar un estilo como escritor quiere decir encontrar un tono, y no me refiero, estamos en escritura, no me refiero al tono a la hora de hablar, me refiero a encontrar una tonalidad en el sentido de encontrar una manera de ser tuya escribiendo, que la tienes que amoldar según a quien escribas y lo que quieras escribir. Y ya está, una vez que has tenido en cuenta al otro, ya se ha acabado. No, según lo que vayas a escribir, requerirá una investigación previa. Una vez fijadas todas estas consideraciones, según el texto, según el tema, será necesario investigar y sobre todo saber seleccionar aquello que nos interesa investigar. ¿Y qué es la buena selección? Pues escoger aquellos contenidos que ayuden a que nuestro texto resulte interesante, resulte atractivo, disfrute la persona que esté leyéndonos, que le sea útil, que le sea interesante, que le sea práctico o que le sea emocionante.
Todo esto de la utilidad o no utilidad, o afectividad o no afectividad, o practicidad o no practicidad, dependerá en función de cómo queremos que nuestro escritor reaccione ante nuestro texto. Quizá lo que queramos transmitir con nuestro texto es la utilidad de lo inútil, o incluso la potencia de lo inútil. Recursos según el libro del español correcto para generar ideas en esta fase previa de planificación. Confeccionar listas, lluvia de ideas, inventar palabras, clasificar y agrupar palabras, usar apoyos gráficos, elaborar mapas conceptuales, construir esquemas, ordenar acontecimientos, redactar. Es que la mejor manera de entrelazar la escritura y el pensamiento, que siempre están entrelazados, la mejor manera de pensar es escribir. Cuando estamos redactando, cuando estamos escribiendo, en ese momento estamos pensando, estamos generando ideas. Vale, ya hemos planificado. ¿Ahora qué viene? Pues componer el texto. Componer un texto consiste en dar forma material a las ideas que han surgido en el proceso de planificación. ¿A través de qué? Pues a través de distintas unidades discursivas. Palabras cuya unión va a formar grupos sintácticos, es decir, grupos sintácticos que a su vez van a crear oraciones. Oraciones que a su vez, según cómo se junten, de forma, ya lo veremos, de forma ordenada, de forma coherente, van a juntar párrafos. Y los párrafos que van a configurar el texto, bueno, entre el párrafo y el texto existe el parágrafo. El parágrafo sería como una concatenación de varios párrafos con la misma temática. Lo que debe quedar claro es que cada uno de estos componentes reclama una atención especial de parte del escritor, por parte del escritor. Empecemos por la primera unidad discursiva, las palabras. Bueno, hay otras unidades más pequeñas, más minúsculas, que serían las letras. Las palabras están compuestas por los átomos que son las letras, sí, y las letras están asociadas a sonidos, y todo esto se concreta en sílabas. ¿Estos son más unidades más pequeñas que las palabras? Sí, hay palabras que pueden ser una sola letra, pero bueno, nos centramos en las palabras como el elemento que tiene una unidad mínima de redacción. Literalmente, y cito textualmente del libro de Español Correcto, nos dice que el primer criterio para seleccionar las palabras es elegir aquellas cuyo significado se ajusta a la idea que se desea expresar. Aquí hay una dificultad en esto que está diciendo de que, repito, primer criterio para seleccionar las palabras. Voy a seleccionar palabras. ¿Cómo selecciono? Bueno, pues elijo aquellas cuyo significado, el significado de esas palabras se ajusta mejor a la idea que se desea expresar. Pareciera, tal como lo dice, que aquí hay una idea, esa idea se quiere expresar, y entonces elijo, selecciono los significados asociados con ciertas palabras que se ajusten mejor con esta idea. Aquí hay un problema. ¿Qué pasa? Esa idea que deseo expresar, dicha idea, ¿cómo se ha concebido? ¿Acaso no la he concebido con palabras? Entonces esta fase de seleccionar bien las palabras para ajustarse a las ideas es un poco problemático, porque pareciera que la idea no ha emergido con palabras. Pero bueno, puede tener sentido en el sentido de que la idea la idea se ha concebido con palabras, pero una vez que tenemos la idea podemos hacer una evaluación de ¿seguimos adelante para expresar esta idea con las palabras con las que hemos concebido, o modificamos algunas palabras con otros matices, con otros significados? Pero si cambiamos los matices, cambiamos los significados, entonces estamos cambiando la idea. Entonces estamos haciendo una evaluación sobre la idea. Pero bueno, dejando a un lado estas disquisiciones de si las ideas van sueltas de las palabras que tenemos que elegir tienen que tener unas características. Tenemos que elegir palabras que sean cortas, que sean populares, que sean de un uso normal. Es preferible usar lo normal, lo popular, que lo raro, que lo extravagante, si lo que queremos es que nos entiendan. A menudo las palabras más populares son las palabras también más cortas. Y si esas son las palabras que tenemos que elegir, estamos hablando de una comunicación normal estándar. Habrá escritura peculiar, como la escritura filosófica, que es una escritura bastante peculiar, que a lo mejor el escritor filósofo o pensador filosófico se ve obligado a retorcer el vocabulario, las palabras, el lenguaje, su idioma, para crear otras palabras, porque así con esas palabras nuevas puede expresar mejor esa idea que está emergiendo en su pensamiento. Pero bueno, la escritura filosófica no es la que habitualmente hacemos el común de los mortales, y tenemos que elegir palabras cortas y populares y evitar las palabras machaconas, como por ejemplo las repeticiones, los sinónimos, las palabras pesadas,
por su longitud o por su estructura, palabras insípidas que carezcan, que no separan a nada de las palabras, quiere decir que carezcan de una pluralidad semántica, que carezcan de matices semánticos, matices de significado. Evitar las palabras cansinas, las palabras que son rutinarias, como las muletillas, los tópicos que todos tenemos, las palabras raras por inusuales, las palabras con poco tacto, que puedan herir, que sean hirientes u ofensivas para el lector. Vale, ya sabemos algo de las palabras. Con las palabras que conformamos grupos sintácticos. Son conjuntos de palabras que, aunque suelen carecer de significado completo por sí mismos, cumplen una función dentro de la oración. Así hay grupos sintácticos, que unos grupos sintácticos pueden ser nominales, pueden ser adjetivales, pueden ser adverbiales. Para construir bien los grupos sintácticos preposicionales se recomienda, y estamos todo el rato hablando a partir del libro Español Correcto del Instituto de Cervantes, ordenar adecuadamente los complementos, no abusar de los adjetivos, emparejar adecuadamente y tener cuidado con las oraciones que son complemento de los nombres, las oraciones que actúan como complemento de los nombres. Vale, con los grupos sintácticos que formamos, oraciones. ¿Qué es una oración? Ella ya es una unidad de sentido completo, que se puede emitir de manera independiente y tiene un funcionamiento autónomo. Consejos del libro Español Correcto para crear oraciones correctas, simplemente correctas. Eliminar la ambigüedad, prestar mucha atención a la concordancia, concluir la frase que se ha empezado. Es que a veces empezamos frases que nunca acabamos, porque nos vamos a otras sobre la marcha. Eso en la oratoria es normal, pero en la escritura nos deberíamos dar cuenta. Asegurarse de que haya un verbo en forma conjugada, porque a veces no hay. Tener cuidado con las asimetrías y no omitir lo necesario. Consejos según el libro Español Correcto para crear oraciones más legibles. Lo anterior era correctas, ahora que sean realmente legibles. Controlar la extensión de la oración, eliminar lo innecesario, limitar los incisos, colocar próximos elementos que estén relacionados, evitar la acumulación de negaciones, porque dos negaciones juntas se autodestruyen entre ellas, y dos negaciones juntas es una afirmación. Pero si a mi frase, en vez de dos negaciones, hay tres o hay cinco negaciones, el lector se va a hacer un lío. Y le vas a obligar a que relea varias veces. Y si le obligas mucho a releer, lo que va a hacer es dejar de leer. Consejos según el libro Español Correcto para crear oraciones más atractivas. Respetar el orden básico de los componentes de la oración. Usar verbos en lugar de nombres para expresar acciones. Seleccionar la voz activa en vez de la voz pasiva. O sea, no tener anglicismos a la hora de escribir. Anglicismo no me refiero a palabras procedentes del idioma inglés, sino a modos de construir oraciones influidas por la gramática inglesa. Seleccionar verbos de mayor contenido semántico y variar los esquemas gramaticales. Con varias oraciones que tenemos un párrafo. Bueno, tenemos un párrafo si las oraciones van del mismo tema, porque si no, tenemos ahí un lío y una confusión. El párrafo es la unidad mayor previa al texto. Bueno, ya hemos dicho que en medio puede haber el parágrafo. El parágrafo, lo comentamos nosotros, esto no está en el libro Español Correcto. Un parágrafo es una sucesión de párrafos de la misma temática. ¿Qué nos dice el libro Español Correcto? Pues que no hay una norma que determine la extensión que debe tener un párrafo. Claro que no lo hay, pero lo podemos aplicar en el sentido común, porque todo esto dependerá de lo que queremos transmitir, de lo que estemos creando. Lo que pasa es que se recomienda no pasarte a las 20 líneas, o incluso no pasarte a las 15 líneas, y incluso todavía más, se recomienda no pasarte las 10 líneas. La acción preferida es la que presenta unos párrafos que entre los distintos párrafos, hay un equilibrio, que sean párrafos equilibrados, que sean suficientemente extensos, es decir, ni excesivamente cortos y breves, pero tampoco excesivamente largos. Hay que poner la información que corresponda para hacerte entender, pero no más. Por eso, con cierta extensión, pero que sea suficiente dicha extensión, no que sea insuficiente. ¿Todo esto con qué objetivo? Con el objetivo de expresar la idea central que queramos transmitir. Y aquí todo es informativo. La propia distribución de los párrafos en la hoja, en el documento, tal como estén distribuidos entre sí, ya estamos dando información al futuro lector, antes de que nos lea, estamos dando
una información, ya va a tener el lector una primera impresión de lo que hay en el párrafo, de lo que hay en el texto. Como norma general, hay que huir de los párrafos, ya lo hemos dicho, demasiado largos, porque posiblemente la longitud irá acompañada de la pesadez. Párrafos muy largos suelen ser párrafos muy pesados. Si ocupa un párrafo, si ocupa una página entera, por muy bellamente que hayamos escrito, pues ya es una señal de que la pesadez es posible que habite en ese párrafo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ese párrafo de una sola página, convertirlo en dos, y más que en dos párrafos, convertirlo en tres párrafos. Y si esto no se puede hacer, si el candidato escritor de ese párrafo está diciendo, no, es que no puedo escribirlo de otra manera. Bueno, pues si no puedes escribirlo de otra manera tal como está y es un párrafo, una sola página, redáctalo de nuevo. Redacta esa idea central de otra manera. Empieza de nuevo, rompe esa hoja y tírala. Eso cuando escribíamos a mano. Ahora cuando escribimos con teclado, pues borra todo lo que hayas escrito. Y a la hora de escribir hay distintos párrafos. Ahora solo os voy a comentar el párrafo ordinario. El párrafo ordinario es aquel en que está justificado por ambos lados, pero en la primera oración hay una sangría. En la primera línea hay un sangrado. Bueno, lo anterior era respecto a la forma. Vamos al contenido. La primera línea no es que sea obligatorio, pero frecuentemente la primera línea va a ser introductoria. Vamos a introducir ahí el tema del párrafo. Y a partir de ahí vamos a ir desarrollando oraciones en las que vamos desplegando dicha idea, dicha temática. Lo que pasa es que también lo puedes hacer al revés. Tú puedes ir desglosando ciertas ideas que tú sabes que son secundarias y al final de todo hacer una conclusión, que ahí sale la idea central. Y también puede haber otra manera, que quede tan clara la idea central que quieres transmitir que no haga falta ni siquiera escribirla de forma explícita, porque se deduce de todo lo que estás diciendo. Aunque si queréis el consejo de qué es un esquema clásico, el esquema clásico es lo siguiente. 1. Se dice, se anuncia lo que se va a decir. 2. Se dice. Y 3. Se recuerda, se sintetiza lo que se ha dicho. Párrafos, pues hay distintos tipos, pero tampoco hay tantos. Hay párrafo de apertura, párrafo de clausura o de cierre y párrafos que desarrollan la idea o las ideas secundarias. Párrafos que no son ni de apertura ni de cierre. Párrafo de apertura, que será la primera toma de contacto con el lector y a veces la última toma de contacto. Según cómo lo hagamos no nos van a leer más. Es un párrafo introductorio que puede cumplir dos funciones. O bien informar del contenido, y esto de informar del contenido pues especialmente en textos que presuntamente tengan un carácter objetivo, porque sean textos académicos, sean textos formales, pero tiene un problema esto de que se informe el contenido. La ventaja es que hay un componente informativo. ¿El qué? El contenido. ¿Cuál es la desventaja? De que aquí no hay sorpresa, aquí no hay originalidad. Aquí la desventaja es la previsibilidad. También se puede empezar el párrafo introductorio con otra finalidad, la finalidad de crear expectación. Esto se hace precisamente para no caer en la previsibilidad, de que te voy a informar de un contenido y luego voy y te lo desarrollo. No, si quiero evitar la previsibilidad, lo que tengo que hacer es crear expectación. ¿Cómo se puede crear expectación? Pues con un inicio sorprendente, frases intrigantes, con un dato sorprendente, con un resultado llamativo. Se puede atrapar la atención con una anécdota, con una frase breve, pero poco contextualizada. Una frase breve y no contextualizada, eso genera cierto misterio. ¿Esto por qué me lo van a decir? ¿Esto a qué viene? ¿De qué va a hablar? ¿De qué va a escribir? Estas son las ventajas, pero esto de crear expectación también tiene una desventaja muy grande, como no cumplamos las expectativas. La desventaja es que podemos frustrar al lector, porque si nos pasamos de vuelta, si nos pasamos de frenada a la hora de crear expectación y luego no cumplimos las expectativas, porque dichas expectativas apuntaban muy alto, si luego no lo cumplimos, el lector se frustra. Nos saltamos los párrafos intermedios y vamos directamente al párrafo de conclusión. Tiene que dejar buena sensación en quien lee, porque va a ser el último que lea de nosotros, si es que no nos ha dejado de leer antes, si ha llegado hasta el final. Y sobre todo, el párrafo de conclusión tiene que transmitir la idea que la obra está transmitida. Es decir, quien está leyendo el párrafo de conclusión tiene que saber que está leyendo el párrafo de conclusión. Esto parece una novedad, pero a veces escribimos mal dicho párrafo. El escritor sabe que es el último párrafo, que es el párrafo de conclusión. Es que sea el último párrafo no quiere decir que por ser el último tenga que ser de cierre, que esté escrito de forma tal que sea un cierre, que es una conclusión.
Hay que escribir de tal forma que el lector se esté dando cuenta que ahí se está haciendo una síntesis de todo lo que se ha querido decir. Lo que queda claro es que un párrafo que al final no haya conclusiones, eso da cierta sensación en el lector de que sea un párrafo, que sea un texto incompleto, inacabado, sin rematar. También hay muchas maneras de cerrar los textos de forma conclusiva, pero los modos de concluir un texto se pueden reducir a dos formas básicas. Uno, resumir las ideas principales del texto. O dos, usar alguna fórmula sorprendente. También estamos con las introducciones, un modo normal y un modo sorprendente. Lo de resumir las ideas principales del texto, que es el modo normal, eso es una fórmula neutra, es una fórmula objetiva, es una fórmula previsible. El lector no se va a sorprender porque espera que eso es lo que vamos a hacer, resumir las ideas principales y cómo hemos llegado a ellas a través de las secundarias. Esto se suele utilizar en trabajos académicos, en trabajo de investigación, y en trabajo de investigación lo que se suele hacer también es, al cerrar el último párrafo, apuntar a otras teorías, apuntar otras hipótesis, apuntar otras líneas de investigación. Hacerle promesa de que hay tareas pendientes, tareas futuras a cumplir por el investigador. Aquí lo que debe quedar importante, ahora nos hablamos de los párrafos intermedios, pero también el párrafo introductorio y el párrafo de cierre, es que como los párrafos deben guardar una estrecha relación entre sí y estar directamente vinculados con la idea central, con el objetivo general que queremos transmitir, entonces ningún párrafo tiene que quedar suelto, aislado. No se puede producir la sensación de que el lector esté leyendo 3 o 4 líneas que forman un párrafo y no sepa eso a qué viene, cuál es su función dentro del texto entero. ¿Y cómo conseguimos de manera eficaz que haya un enlace entre todos los párrafos? Pues con marcadores eficaces. Los marcadores son esas expresiones que tienen como función orientar al lector sobre el sentido que queremos transmitirle. Y todo lo que sea orientar tiene que ver con la función persuasiva. Orientar es persuadir. Hay muchos marcadores textuales, vamos a decir solamente algunos. Y repito que estamos mencionando lo que nos comenta el libro El español correcto. Hay unos marcadores que sirven para comentar lo que se va a decir. Pues bien, dicho esto, así las cosas. Hay otros marcadores que refuerzan lo dicho anteriormente. Incluso, inclusive, es más, además. Hay otros marcadores que sirven para ordenar las ideas. Primero, en primer lugar, por un lado, por otro, o sea, por otro lado, después, finalmente. Y hay otros marcadores que indican que se va a extraer una consecuencia. Por consiguiente, en consecuencia, por lo tanto. Hay otros marcadores que se usan para refutar. En cambio, por el contrario, sin embargo, no obstante. Hay otros marcadores que se usan para volver a presentar una idea anterior. Esto se puede hacer explicando con marcadores como los siguientes, es decir, esto es, en otras palabras, dicho de otro modo, o también se puede hacer esto para rectificar, con marcadores como los siguientes, mejor aún, mejor dicho. También se puede utilizar marcadores que lo que marquen sea distancias, es decir, marcadores como los siguientes, en cualquier caso, en todo caso, de todos modos. Hay otros marcadores que son para argumentar una idea previa, y esto de argumentar una idea previa se puede hacer reforzándola, en realidad, en el fondo, de hecho, o lo de argumentar una idea previa también se puede hacer ejemplificándola. Por ejemplo, en concreto, verbigracia, en particular, pongamos por caso. Seguimos con el libro español correcto que nos comenta los problemas más frecuentes a la hora de construir un párrafo, que son, por un lado, errores de contenido. Errores de contenido se refiere que a la hora de escribir no seamos capaces de transmitir la idea central o las ideas secundarias. ¿Cómo podemos saber si un párrafo está bien construido o mal construido? Pues hay una prueba. Intentemos poner un título breve a cada párrafo. Si lo conseguimos, el párrafo posiblemente esté bien construido, posiblemente, pero ya es una señal de que está mal construido que no podamos encontrar un título al párrafo. También es señal de que esté mal construido, de que aunque le pongamos un título al párrafo siguiente, otro párrafo más adelante, tenga el mismo título. Ambas dos cosas, de que no seamos capaces de poner un título breve a un párrafo o que dos párrafos distintos tengan el mismo título, eso es señal de que el texto está mal construido. ¿Y entonces qué hay que hacer? Rehacerlo. Pero también hay errores de forma. ¿Qué debemos evitar? Debemos evitar los desequilibrios entre los párrafos.
La solución es acortar los párrafos demasiado largos y extender, alargar los párrafos demasiado breves. Tiene que haber un equilibrio entre los párrafos. Y un error que debemos evitar es construir un solo párrafo con una sola oración. También hay errores en la transición, que esto puede suceder de varias maneras, pero básicamente dos. De que de un párrafo a otro el escritor no conduzca al lector de una forma fluida y natural. Y otro error es que haya saltos bruscos. Pero entonces, ¿qué es un buen párrafo? Bueno, pues las características de un buen párrafo es que dicho párrafo será un buen párrafo si es coherente. Coherente quiere decir que todas las oraciones giren, sean orientadas, conduzcan al lector en torno a la misma idea central. 2. Contiene una frase al principio o al final que condensa la idea central. La idea central puede estar al principio, puede estar al final o puede estar de forma no explícita en todo el texto, pero eso quiere decir que se puede deducir de forma fácil tal como está escrito y expresado. 3. Está formado por entre 3 y 10 oraciones, ni 15 ni 20, ni 200, ni una sola oración, ni dos oraciones, entre 3 y 10 oraciones. Podemos subir hacia arriba 11 o 12, pero no podemos bajar hacia abajo de 2 o 1. 4. Las oraciones que lo forman están ordenadas de manera clara. 5. Contiene frases o palabras de transición que guían al lector en la interpretación adecuada según los intereses del escritor. Todo lo que sea guiar son estrategias persuasivas. 6. Establece una adecuada conexión con los párrafos adyacentes, tanto los párrafos anteriores como los párrafos posteriores. Vale, ya hemos planificado, ya hemos compuesto, ya hemos acabado. No, hay que revisar, pero ojo, no hay que revisar solamente al final. Eso es una señal del escritor primerizo, del escritor aficionado, que revisa al final, cuando ya ha acabado, y suele revisar justo cuando ha acabado. El escritor con cierta experiencia, bueno, dicha revisión última y final, posiblemente deje un tiempo, y a veces bastante tiempo, sobre todo en textos literarios, artísticos, para la revisión. Pero lo que diferencia fundamentalmente al escritor curtido es que ya está revisando no solo mientras está redactando, incluso ya está revisando en la fase de planificación. El proceso de revisión debe producirse desde el inicio de la escritura. Vale, hay que revisar, pero ¿qué revisamos? Pues aspectos formales y aspectos de contenido. Aspectos formales como gramaticales, la sintaxis, la ortografía, el vocabulario, la construcción de párrafos, todo lo que acabamos de decir. Y también aspectos de contenido que tienen que ver con la cantidad de ideas, pero cantidad de ideas, con el orden de dichas ideas y cómo queremos organizar dichas ideas. Pero también la claridad y la adecuación del texto, adecuación según los intereses que queremos transmitir, según cómo queramos que reaccione el lector. Y determinar si la transición entre distintas partes del texto es fluida o hay saltos bruscos, abruptos, eso hay que evitarlo. Vale, muy bien, eso es lo que hay que revisar, pero ¿cómo se revisa? Bueno, pues el libro español correcto nos explica, nos dice unas estrategias para la revisión. Serían replantearse todo el proceso, detectar errores, ponerse en el lugar del lector, eso es más importante, revisar con ayuda de otros, de otras personas, comparar el modelo ideal del texto dentro de cierta tipología. Según en qué tipo de discurso escrito estemos, pues tendremos un modelo a seguir. No un modelo a imitar y a copiar, pero sí una referencia que nos puede servir de ayuda cuánto nos estamos acercando o alejando de dicha escritura que para nosotros es un modelo. Hacer resúmenes, leer en voz alta. Muchas veces cuando nos leemos a nosotros mismos nos damos cuenta que está mal escrito. Nosotros teníamos un significado en la cabeza, pero dicho significado, cuando nos leemos, no hemos sido capaces de transmitirlo. Y saber usar los procesadores de textos, que bien usados nos permite detectar muchos errores. La presentación final del texto. También nos comenta el libro español correcto que la apariencia externa de los textos ya comunica desde el primer instante, antes incluso de que el lector se adentre en el contenido. Es más, esa apariencia de nuestra escritura, de nuestro texto, hará que el lector se sienta atraído o incluso se sienta rechazado a iniciar la lectura. Así hemos de considerar cuestiones como el aspecto del párrafo, el interlineado, el espacio entre párrafos, la alineación, los márgenes, el sangrado, la familia de letras, de los títulos, los subtítulos, el índice, si hay numeración de apartados, los recursos tipográficos, el encabezado si lo hay, el pie de página si lo hay, las tablas si la hay, las imágenes, los gráficos.
Y recordamos que todos estos aspectos deberán estar porque cumplen una función según los intereses que queremos transmitir en función de la reacción que esperamos en el lector. Por eso tenemos que pensar, ¿esto que acabamos de poner realmente ayuda a ciertos intereses que se cumplan, que reaccione el lector como queremos? Si tenemos dudas, no se pone. Este libro del español correcto de 2012 y nos vamos ahora a un libro de 2018 que es el libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica de la RAE. Escritura digital. Nos vamos a centrar en lo que dice la escritura digital, porque cada vez más la escritura, si es digital. Los medios digitales y las nuevas tecnologías están cambiando el mundo. Evidentemente, entonces, también están cambiando la forma de leer y la forma de escribir. Y nos debemos adaptar a estas nuevas condiciones de este mundo digital que nos atraviesa con tabletas, ordenadores, teléfonos, micrófonos y demás dispositivos. Dispositivos de consulta, de navegación e incluso de edición que nos están convirtiendo a todos o a casi todos en lectores, pero no solo en lectores, en escritores. Todos somos fotoperiodistas, todos somos cronistas de la actualidad. ¿Y esto cómo lo hacemos? A través de mensajes en un espacio que es público, ante un público cada vez más amplio. Eso es una diferencia con la escritura de los tiempos pretéritos. Cualquiera de nosotros que tiene más lectores de los que tuvo Nietzsche en vida. Vivimos entre la exposición de manifestaciones de muchos individuos y nuestras propias manifestaciones también pueden llegar a muchos individuos. Pero en general, el libro de estilo nos dice que podemos dividir todas las manifestaciones básicamente en dos tipos. Hay manifestaciones coloquiales y hay manifestaciones más formales, porque hay un entorno coloquial y hay un entorno público. El entorno público puede ser un entorno profesional, académico, periodístico o incluso de entretenimiento. Lo que nos está explicando el libro de estilo a lengua española es que existen posibilidades tecnológicas nuevas que hacen surgir nuevos modos, palabras nuevas, formas de expresarse desconocidas. Todo esto se traduce en nuevas metáforas y en la incorporación de nuevos términos al idioma. Las posibilidades son máximas. Podemos grabar, fotografiar, operar con vídeos, sonidos y palabras, mezclas de todo esto que acabamos de decir, de vídeos, sonidos, palabras, editar, usar emoticonos, símbolos varios, caligramas, composiciones. Podemos producir distintas combinaciones de vídeos, imágenes, escritura y luego intercambiar en las distintas redes sociales y difundir en blogs, en páginas web, en perfiles sociales. Todo esto ha llevado a nuevas formas de escribir, a nuevas formas de leer, unas experiencias que se traducen en la geografía de la pantalla, porque la lectura digital se produce en pantallas que emiten luz. Una diferencia abismal con el papel, que el papel no emite luz. El papel lo que hace es todo lo contrario, reflejar la luz. Y claro, si en la escritura tradicional la vista evidentemente tenía mucha importancia, pues en la lectura digital la vista sigue teniendo mucha importancia, pero también tiene mucha importancia el sentido del oído, el sentido del tacto y en general la capacidad de orientación. Y por haber, también hay mecanismos, dispositivos que son desarrollos de voz por computadora. El libro de estilo nos hace 10 indicaciones generales para la comunicación digital. 1. En la comunicación digital se deben respetar las normas lingüísticas generales, tanto ortográficas como gramaticales. 2. El mensaje debe ser legible en cualquiera de los dispositivos, soportes y canales. Porque a lo mejor esto escribimos un soporte, pero cuando el mensaje, el lector lo lee en un dispositivo distinto, en un soporte distinto, a lo mejor tiene problemas de lectura. Entonces, todo eso tenemos que ser conscientes. 3. La mayor parte de la escritura es pública y global, con la repercusión consiguiente del contenido y la forma de los mensajes. Tenemos que tener en cuenta que eso va a ser globalizado, puede ser globalizado o está al alcance de una totalidad, de un público. 4. Puede ser necesario adaptar la escritura si es que se quiere llegar a un público amplio. 5. Este más importante, orden, coherencia y cohesión. 6. Escribir con naturalidad. 7. Estructuras que faciliten la lectura. 8. Contextualización e información de los mensajes. 9. Referencias temporales. Que quede bien claro ese mensaje cuándo se ha producido, porque si luego se comparte, que no se pierda la información de cuándo está hecho, qué referencia tiene. Lo mismo lo anterior de la contextualización e la información de los mensajes. 10. Peculiaridades de la escritura digital, pues podrían ser el cuidado con el corrector automático, que nos puede jugar malas pasadas. Una escritura correcta asegura una traducción automática. Es que nosotros escribimos un idioma, pues a lo mejor el lector no conoce nuestro idioma y va a aplicar un dispositivo que sea un traductor. Cuanto más simple sea nuestra frase, más fácil será su traducción. Si hacemos un texto complejo, el resultado de traducción también será complejo y a lo mejor el lector
que usa otro idioma no podrá entender exactamente lo que nosotros hemos querido decir. El hipertexto es una estructura que vincula contenidos distintos, enlaces distintos en el mismo texto. Un solo texto te puede llevar a una multiplicidad de textos. Hay elementos estructurados en distintas capas conectadas entre sí. La escritura puede ser secuencial o no secuencial. Hay lectores no humanos. Nosotros pondríamos lo de lectores no humanos, lectores entre comillas. Hay lectores no humanos. Y la lectura y la escritura puede ser colaborativa. Seguimos con el libro de estilo, aspectos concretos de la escritura digital. Usos específicos de determinados símbolos. Estructuras que provocan acciones. Técnicas para mejorar la visibilidad de los contenidos. Carencia de ciertas grafías. A veces, los que escribimos en lengua española nos vamos a encontrar dispositivos que la ñ brilla por su ausencia o en ciertas vocales, bueno, en las vocales no podemos poner la tilde. O a veces tenemos que marcar que un dictamen concreto es un título de un libro. A veces no podemos utilizar ni la cursiva ni el subrayado. Entonces tenemos que hacer uso de poner comillas simples lo que queremos marcar para que el lector sepa que eso es algo. ¿El qué? El título de una obra o de una pintura. Puede haber interferencias de la puntuación. Por ejemplo, signos de puntuación en hipervínculos y en nombres de archivos no se pone el punto de cierre final. Pues a veces no se pone en un elemento que está en un espacio bien concreto, bien determinado. A veces cuando los mensajes son sumamente breves, pues esto puede provocar que se omitan los signos de apertura, los signos de interrogación o los signos de exclamación. También las comas se deben utilizar siempre que sea necesario y no se recomienda prescindir de ellas en interjecciones de repeticiones como el típico ja. Aunque lo que debe quedar claro es que en español se deben de respetar las reglas de acentuación en todos los contextos. Otra característica es la necesidad de presentar la información de una forma visual, y eso justifica en muchos casos la escritura en cifras de los números en los contextos en los que habitualmente se recomendaría la escritura en palabras de dichas cifras. También lo que ocurre es que hay reflejos de la comunicación oral en la comunicación escrita, algo que se puede considerar admisible en ciertos registros informales. También hay que saber que las redes e Internet pues, pueden ser un territorio para la reivindicación, y a veces las reivindicaciones políticas se escriben con ortografías disidentes. También ocurre que la búsqueda de concisión y brevedad de los medios digitales fomenta en muchos contextos la omisión de palabras no significativas como pueden ser las preposiciones y los determinantes, sobre todo a la hora de realizar búsquedas, o en las etiquetas de las redes sociales o en los nombres de los archivos. La propensión actual a usar extranjerismos se ve intensificada en los medios digitales, sobre todo por la necesidad de nombrar las nuevas realidades que trae consigo la tecnología. Ante esto, se recomienda buscar siempre una alternativa adecuada en español y en caso de no encontrarla, pues optar preferentemente por la adaptación de las formas extranjeras a las formas españolas. Y si aún así se deseara mantener el extranjerismo, lo que hay que hacer es nombrar dicho extranjerismo o bien entre comillas o bien en cursiva. También ocurre, sobre todo en la mensajería o en muchos medios en los que no es posible editar los textos una vez que ya lo has subido y te has dado cuenta que hay un error, que hay una incorrección, que hay una falta de ortografía, pues añadir otro texto, añadir otro contenido, es que lo pones correctamente. ¿Y cómo indicas que eso es una corrección de lo anterior? Pues con el símbolo del asterisco. Seguimos con el libro de estilo, elementos característicos de los medios digitales. Los iconos, los emoticonos, los emojis. No es lo mismo emoticonos que emoji. Los emoticonos son más antiguos y son una combinación de signos y letras que se combinan de cierta manera que los que expresan son emociones. Los emojis ya son símbolos concretos que se han creado para cumplir la función de los emoticonos. Los emojis son iconos digitales que cumplen la función de los emoticonos. Hay que evitar el riesgo de la ambigüedad y la descontextualización a la hora de utilizar dichos emoticonos o dichos emojis. Los memes. Los memes son mensajes que se utilizan y se van replicando en la red de persona a persona para reflejar un concepto, para reflejar una idea, a menudo con matices irónicos o matices humorísticos que consiguen una difusión masiva y que están construidos con cualquier tipo de elementos multimedia. Aquí lo que hay que matizar es que la utilización de la palabra meme ha quedado reducido a lo que acabamos de decir, cuando originariamente la palabra meme pues era equivalente a la palabra gen, en biología, la palabra meme en la cultura. Entonces, meme originariamente significa la unidad cultural mínima, igual que en gen es la unidad biológica mínima.
Si podemos definir, como decía Jesús Mosterín, de forma breve, concisa, sintética, cultura como todo aquello que se transmite no genéticamente, pues la unidad mínima de transmisión cultural es el meme. Lo que pasa es que esa definición ya se ha concentrado simplemente para estas gracias, para estas supuestamente cosas graciosas, humorísticas, que se comparten, que suelen combinar imagen y texto, y que hemos venido a llamar meme, cuando en realidad meme es cualquier contenido que se transmite no genéticamente. Otros elementos son los enlaces, los hipervínculos, que en inglés es links, pero en español es enlace o hipervínculo. Entonces, si hablamos en español, pues es enlaces o hipervínculos. Esos elementos que nos llevan a otros lugares, bien de la red o a otros lugares del mismo texto. Y es importante hacerlos visibles, que el lector sepa que eso es un enlace o un hipervínculo. Y eso se suele hacer habitualmente pues, con otra fuente de color y subrayado. Y hay que decir que no es correcto poner en mayúscula la primera letra de una dirección, aunque esa dirección sea el inicio de una frase. Hay que poner en minúscula. Seguimos con el libro de estilo y estamos con indicaciones particulares para distintos canales. Correo electrónico. Correo electrónico en español mejor que mail o email o e-mail. Correo electrónico. Pues consejos, adecuación en el trato, coherencia en la referencia al destinatario. Extensión, que sea breve. Tanto se recomienda la brevedad que cuando hay cadenas de correos sobre el mismo asunto y vamos enlazando una contestación a otra contestación, pues en esas cadenas de correos se permite, por mor de la brevedad, saltarnos la cortesía del saludo inicial y la despedida final. Directamente ya vamos al grano de contestar lo que nos estamos diciendo. También es válido intercalar nuestra respuesta en el comentario, la respuesta de la persona con la que nos estamos comunicando. Pero si hacemos ese intercalado, lo que habrá que hacer es marcar nuestra respuesta dentro de su texto, de alguna forma, para que el lector sepa que ese añadido es autoría nuestra. El asunto, a la hora de poner el asunto no se cierra con un punto, pero sí debería iniciarse con mayúscula. Página web, lo normal es prescindir del punto de cierre. Es normal y válida la escritura íntegra en mayúscula de los títulos y los nombres de las secciones. También es normal emplear la negrita, la cursiva, distintos tipos de fuentes y colores variados según cómo queramos destacar ciertos elementos. Blog, que también se puede llamar cuaderno bitácora o ya de forma más reducida, bitácora. Es un diario personal público conformado por textos que se llaman entradas o artículos, entradas o artículos. En inglés se llama post, pero en español se llaman entradas o se llaman artículos. Son párrafos cortos que puedan incluir títulos de segundo nivel para que la información quede mejor estructurada. Se recomienda evitar todas aquellas estrategias que pongan en peligro la corrección cuando no la naturalidad del texto, como la excesiva repetición de cierta palabra, de cierta expresión. Claro que algunos lo que hacen es repetir mucha expresión para que así aumente su posicionamiento, para mejore su posicionamiento. Lo que pasa es que, ¿de qué te sirve estar muy bien posicionado si cuando empiezan a leerte van a dejar de leerte porque aquello está mal escrito? Periodismo digital. Periodismo digital es periodismo, es decir, que sigue las directrices básicas del periodismo. Lo que pasa es que incorpora los nuevos recursos tecnológicos de los medios digitales. Entonces lo que suele utilizar es una página principal y esto ayuda a clasificar por noticias, a clasificar por temas. Entonces el lector tiene acceso, pero no solo al texto, tiene acceso a vídeos, a fotografías, a audios, a encuestas. En las partes aisladas se debe prescindir del punto de cierre incluso cuando contenga una puntuación interna. Se recomienda la coma cuando hay elisión verbal de los titulares. Es válido escribir enteramente en mayúscula elementos que sean aislados. Al distribuir el contenido se recomienda la estructura de la pirámide invertida, es decir, cuando la información va de más a menos importancia. Es normal y válido utilizar negrita para destacar cierta información, para guiar la lectura. Y repetimos, todo lo que sea guiar es una estrategia persuasiva. Se permite añadir imágenes, fotografías, vídeos, pero lo que no se permite son elementos informales como pueden ser estas imágenes animadas. Las entradillas o copetes son esos elementos que en el periodismo tradicional ayudaban a situar al lector para destacar lo más importante. Lo que pasa es que en la lectura digital puede ser un obstáculo, puede impedir una lectura, porque lo que puede conseguir es que la estructura se rompa y la información se pierda, el lector se confunda. Entonces a veces dichas entradillas, más que entradillas,
van a aparecer al final. Al final va a haber un párrafo marcado de otra manera que sea el resumen. Bueno, al final y al principio son textos que son bien introductorios, bien conclusivos de la idea central. Una cosa que hay que evitar es que los titulares, la información que contenga el titular debe reflejarse en el texto y no debe contener información que no se refleje en el texto. Es que una práctica cada vez más habitual, pero cada vez más alejada de la elegancia a la hora de escribir, son titulares señuelo para conseguir muchas visitas. El directo es otro elemento que se incorpora en el periodismo digital, es un nuevo entorno, es un nuevo tipo de género. También cada vez hay mayor dificultad entre distinguir qué es opinión y qué es información. En ocasiones se utilizan informaciones relativas como hace 3 minutos y claro, cuando el texto se queda ahí y tú lees algo de hace 8 años y pone hace 3 minutos, pues es algo curioso. Y en realidad esta escritura es una escritura determinada por estadísticas de consumo y otro sistema de mensajería instantánea. En estos canales se transmiten mensajes cercanos a la lengua hablada y menos cuidados. Sin embargo, la menor elaboración no debería traducirse en un uso incorrecto de las lenguas lingüísticas, tanto gramaticales como ortográficas. Redes sociales. La publicación de información compartida con otros usuarios con un carácter de informalidad no debería justificar el uso incorrecto de la lengua. Al contrario, lo que debería es provocar, obligarnos a escribir correctamente, precisamente porque podemos tener acceso a un público muy amplio. Sobre todo porque es que es la imagen que estamos dando, la imagen que das como escritor y la imagen que das como persona. Ahí está en juego tu estilo de ser humano, tu marca personal, tu huella existencial que estás dejando en el ecosistema digital. Por lo que lo adecuado es respetar las reglas. La naturaleza generalmente oracional en las redes sociales hace recomendable el uso del punto de cierre, incluso en publicaciones que sean cortas, breves. Y hablando de la brevedad, es preferible optar por publicaciones breves que puedan verse sin dificultad en las pantallas de los distintos dispositivos. Y puesto que las publicaciones se pueden compartir, pues lo conveniente es que los mensajes presenten información completa y autosuficiente. Una vez se comparta, tengan una idea correcta, completa de la información o de la ocurrencia que se quiso allí transmitir. En redes sociales se considera correcto, válido, el uso de emojis, incluso en redes sociales que pertenezcan a firmas, a empresas, o sea, redes sociales que sean cuentas formales. Por ejemplo, el Twitter de la policía es muy dado no solo a utilizar símbolos, emoticonos, emojis, sino su lenguaje textual pues es abierto, con cierta ironía, y son muy hábiles a la hora de transmitir el mensaje que quieren dar a conocer, pero se apartan de una formalidad que puede apartar, que puede asustar a un lector normal que prefiere otras formas más informales, y son muy creativos los redactores digitales de la policía a la hora de publicar sus tweets. También nos comenta el libro de estilo que existe la comunicación ser humano-máquina, que nosotros pondríamos entre comillas, porque la revolución informática se ha vuelto tan sofisticada que ocurren conversaciones entre un humano y una máquina. Pero nosotros preguntamos, ¿son realmente conversaciones entre un humano y una máquina? Seguimos con la escritura y lectura digital con Vicente Luis Mora. Primero, con su libro El lectoespectador de 2012. Todo lo que a continuación vamos a decir literalmente es de Vicente Luis Mora. ¿Qué nos comenta? Pues que los cambios que se están produciendo en la actualidad, en el siglo XXI, en la sociedad, están provocando una dinámica de flujos en marcha, en continuo movimiento, con prácticas culturales y literarias que se están intercruzando. ¿Y cuál es la hipótesis de Vicente Luis Mora? Bueno, porque dichos cambios producen una influencia, hay una influencia inmediata de ciertos cambios sociotecnológicos que influyen directamente en nuestra cultura. Entonces nos explica Luis Mora que, aunque se ha dicho que vivamos en la era de la información esto suena como si las tendencias actuales en la sociedad fuesen efectos de una causa y la causa fuese la tecnología. Pues la tecnología solo puede ser desarrollada en interrelación, en conversación con la sociedad. No es que esté la tecnología por un lado y la sociedad por otra. Y la sociedad recibe el impacto de los nuevos medios tecnológicos, como fuesen cosas distintas. Precisamente la tecnología se va renovando por una conversación, por una dialéctica con la sociedad. Mutuamente hay una influencia recíproca en la sociedad de la tecnología y en la tecnología de la sociedad. Otra cosa importante que nos dice Vicente Luis Mora es que con la letra no basta. Entonces, ¿qué pasa? Si con la letra no basta, ¿tenemos que recurrir a la imagen? ¿Una imagen vale más que 1000 palabras? No, con la letra no basta, pero con solo la imagen tampoco.
Nuestro siglo XXI está siendo un siglo de una confluencia entre lo visual y lo textual. Entonces el lector, y se llama el lectoespectador. ¿Qué es un lectoespectador? Ese espectador que a la vez es el lector espectador, en el sentido que se está enfrentando a formas a la vez textuales y formas visuales, formas textovisuales. Aunque nosotros aportamos también que el entrelazamiento entre lo textual y lo visual no es un producto de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Hace varios siglos ya que hay un entrelazamiento de lo textual con lo visual. Eso es lo que nos decía en 2012 en Lectoespectador, y ahora vamos a lo que nos ha dicho en 2021 en La escritura a la intemperie. Metamorfosis de la experiencia literaria a la lectura en la cultura digital, 2021. Vicente Luis Mora. ¿Qué nos dice? Pues nos dice que en el siglo XXI hay que ensanchar el concepto de literatura. ¿Por qué? Pues para que quepan otras formas de escritura que tienen que ver con el nuevo ecosistema digital. Una forma de escritura que está rompiendo la forma tradicional en que había una relación entre el escritor, el editor, el impresor, el distribuidor, el librero y finalmente el comprador. Todo eso se ha roto. Bueno, continúa, pero hay otras formas distintas. Un cambio que ha habido es que ahora hay millones y millones de personas en el mundo que se están lanzando a la escritura creativa. Otra cosa será la calidad de la creación que hacen con su escritura, pero hay millones de personas que ahora mismo están escribiendo supuestamente de forma creativa. ¿Y esto por qué? Porque en el siglo XXI, bueno, en realidad a finales del siglo XX, pero en el siglo XXI esto ya ha explotado, que millones de usuarios de las redes sociales, millones de usuarios de Internet se han dado cuenta que ellos pueden producir objetos culturales y pueden difundir objetos culturales, algo que antiguamente solo podían hacer ciertos expertos. Dicha producción y difusión de objetos culturales por cualquiera ahora mismo se produce en masa, es un fenómeno masivo. Vicente Luis Mora nos explica que hay una paradoja, porque por un lado hay dos fenómenos a la vez, simultáneamente, y que parecen contradictorios, o suenan como contradictorios. Uno, a veces se dice que actualmente la lectura ha muerto, o que la escritura ha muerto, pero aparte de que la lectura y la escritura ha muerto, a la vez también se dice que hay más lectura y más escritura que nunca. 2020 nos explica, por la pandemia evidentemente, 2020 ha sido el año más digital de la historia, también en lo literario. Escritura intemperie. ¿Y qué quiere decir escritura intemperie? Pues escritura intemperie es una expresión, un sintagma que recoge una nueva práctica en que lo textual, estrictamente textual, y lo visual se entrecruzan. El escritor recurre tanto a lo visual como a lo textual. Y otro fenómeno que ocurre en la escritura intemperie es que el autor, la figura autorial, es distinta. Tiene una relación distinta con el mundo editorial y tiene una forma distinta con la creación. Lo que nos está diciendo Vicente Luis Mora es que la escritura intemperie es un conjunto abierto de prácticas creativas, editoriales, críticas, algunas de ellas existentes antes de la red, pero potenciadas por Internet, que cuestionan modelos tradicionales de escribir y modelos tradicionales de editar y de difundir la escritura, tanto de escritura como de presencia en el campo literario. Se desubica la práctica de escritura, se desubica de sus entornos habituales, que es el papel y el libro, para llevarlo a todas partes, que la escritura nos rodea, nos atraviesa socialmente por todos lados. Y esta explosión de la escritura es un fenómeno de la explosión que ya ha ocurrido anteriormente con el fenómeno artístico, sobre todo a partir de las manifestaciones vanguardistas en los años 20 del siglo XX. Esa explosión de lo artístico, desde el contexto estrictamente artístico a la sociedad entera. Lo que nos dice Vicente Luis Mora es que la crisis de la industria editorial va unida a la aparición de un fenómeno que es el de la autoedición. Cada vez hay mejores fórmulas para autoeditarse y empresas especializadas en autoedición. Según Vicente Luis Mora, hay tres fenómenos causantes de la incierta situación actual. Uno, aunque nunca se ha leído tanto como ahora, eso no se corresponde con un aumento del consumo de literatura. Dos, cada vez se dicta más a los teléfonos y cada vez escuchamos más audios de voz. ¿Qué quiere decir esto? Que la oratoria va ganando terreno o va recuperando terreno, el terreno que perdió cuando emergió y se extendió el fenómeno de la escritura. Y tres, los habituales lectores de la literatura tienen ahora otros estímulos de ocio que también son estímulos narrativos, pero son estímulos televisivos, estímulos seriales, de series de televisión, que también son fórmulas narrativas, aparte del libro, ya sea un libro digital o libro tradicional. Y todo esto tiene tanta influencia
Se refiere Vicente Luis Mora al fenómeno de la serie de televisión, que se han adueñado de las conversaciones culturales. Ahora de lo que se habla, los amigos, los compañeros de trabajo, lo que hablan es de la última serie de televisión. Vicente Luis Mora hace un esquema en la escritura intemperie en el que hace la comparación entre edición tradicional. En esa edición se cobra por editar y también se cobra, aunque cada vez menos, por ser editado. En cambio, en la edición intemperie ni se cobra por editar ni se cobra por ser editado. Edición tradicional. Los derechos de autor existen y están reservados mediante el copyright. Los derechos de autor en la edición de literatura intemperie pues son variables, por lo común son licencias. Edición tradicional. El proceso de difusión pues suele ser creador, editor, impresor, distribuidor, librero y comprador. En la edición de la literatura intemperie puede haber dos procesos. El más corto es creador-lector. Puede ser creador, un intermediario digital y comprador-lector. La cosa se complica cuando el lector se convierte también en coautor de la obra. Entonces es un círculo. Edición tradicional. Se busca una cierta permanencia del producto, de la obra y por consiguiente del autor. En la edición de la literatura intemperie esto es indiferente. Es indiferente la permanencia del producto, que se supone que eso seguirá colgado en internet y tampoco preocupa nada lo de la posteridad creativa. Edición tradicional. Se busca la perfección, más o menos, en todos los pasos del proceso, eliminando el error. Y cuando te encuentras con el error, pues eso hace daño. Encontrar una rata, eso duele. En cambio, en la edición de la literatura hay otra concepción del error. El error se asume, es parte del proceso, es parte de la experiencia creativa, es parte del proceso de circular una idea. La autoría, en la edición tradicional la autoría es central y de forma clara e incuestionable. En la edición de la literatura intemperie la autoría es secundaria, eso sí aparece, porque se puede mantener de forma diluida en seudónimo o incluso no aparecer en el anonimato. Y algo que incorporamos nosotros, lo que también comenta Vicente Luis Mora, lo que pasa es que no lo pone en este cuadro, es que en la edición tradicional el lector apenas interviene. Bueno, más que apenas interviene, directamente no interviene. Directamente, claro que puede intervenir, influye al escritor para su próxima obra. Pero es que en la edición a la intemperie, el lector, es que en un momento dado puede ser incluso hasta coautor de la obra. De una obra que a lo mejor no está escrita por uno, sino está escrito por una colectividad. La escritura intemperie de Vicente Luis Mora es un libro de 2021 y ahora nos vamos a 2020, Metafísica de la web de Maurizio Ferraris. Maurizio Ferraris es un pensador filosófico italiano muy importante por su teoría de la documentalidad, que tiene varios puntos. 1. La ontología cataloga el mundo de la vida. La ontología es el estudio de la realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que cataloga el mundo de la vida. Que para poder entender de qué va nuestro tiempo, nuestro presente, lo que nos tenemos que basar en ese catálogo de documentos que nos atraviesan constantemente. Porque dice Maurizio Ferraris que dar cuenta de nuestro tiempo presente sería como hacer un catálogo descriptivo de la realidad circundante. 2. Hay tres tipos de objetos: naturales, ideales y sociales. 3. La ontología es distinta a la epistemología. La ontología se refiere a lo que existe y la epistemología se refiere a cómo justificamos el conocimiento que creemos tener. 4. Los objetos sociales dependen de los sujetos, pero eso no quiere decir que sean subjetivos. 5. La regla constitutiva del mundo es que cada objeto es un acto inscrito. 6. Nada social existe fuera del texto. 7. La sociedad no se basa en la comunicación, sino en el registro. 8. La mente es una tabla que recoge inscripciones, recoge documentos. 9. Los documentos, en sentido fuerte, son inscripciones de actos. 10. La letra es el fundamento del espíritu. Y 11. La individualidad se manifiesta en la firma. Lo que nos dice Maurizio Ferraris es que la pregunta ¿quién eres? Esa pregunta es antigua, esa pregunta es de otra época. La pregunta actual es ¿dónde estás? Esa es la pregunta que universaliza la interrogación. También nos dice Maurizio Ferraris que la primera revelación obtenida a través del análisis de la tecnología es que la esencia del mundo social es el documento, el hecho de que hay una documentalidad. Y también dice la expresión documendialidad. Hace una simbiosis entre que el mundo es una globalización de documentos. Todo lo que importa es esa característica de esos objetos escritos, los documentos.
Las tecnologías digitales revelan la estructura humana del conocimiento. ¿Quieres aprender cómo conocemos? Pues investiga las tecnologías digitales. Ferraris lo que nos dice es que él otorga una categoría especial a los objetos creados por el ser humano. Así, la mente humana crearía dos tipos de objetos. Objetos sociales, que son los documentos, y objetos tecnológicos, que son los artefactos. Lo que le explica Ferraris es que esta característica general de la importancia de los documentos implica unas transformaciones sociales que tienen que ver con la automatización, la capitalización y con la movilización, al punto de que el capital digital actual es el documento es el capital de la era digital. Lo que nos está diciendo en la metafísica de la web lo podemos resumir de la siguiente manera. 1. La web es ante todo el registro, es el gran registro de prácticamente todo es la web. 2. La web es acción o invitación a la acción, es performatividad. O sea, más que información, o antes que información, la web es performatividad, es decir, una invitación a la acción. 3. La web es que es real. Eso de que es virtual, la web es real antes que virtual. 4. La web es movilización, o al menos invitación a la movilización, antes que emancipación. Con la web no te emancipas, con la web te puedes mover. 5. La web es emergencia, y es emergencia mucho más que construcción. Con la web en Internet, ¿qué haces? Construir. Más que construir, allí emergen documentos. 6. Esta transparencia se suele decir que lo importante de la Internet, de la red, es que facilita la transparencia y, por ejemplo, se suele decir que una característica de la nueva política debe ser la transparencia a través del uso adecuado de la red. Pues, lo que nos dice Mauricio Ferrari es que la web es antes opacidad que no transparencia. Nos dice también Mauricio Ferrari que las máquinas pueden producir todo lo que quieran, vayan produciendo por ahí, pero hay una cosa que las máquinas no pueden hacer, y sí pueden hacer los seres humanos, y es básicamente lo que hacemos, consumir. Mauricio Ferrari está al margen, opera de otra manera de que si este escenario es algo positivo o algo negativo. Él habla de esperanza. ¿Y dónde cifra la esperanza? En este mundo de la web, en la cultura humanística. Lo que me está diciendo que subraya es que esta cultura humanística está asociada con cierta exigencia política. ¿Cuál? La de proveer a cada uno de nosotros, proveer a cada uno de las competencias humanísticas necesarias para una sociedad tecnológicamente compleja. Y es que una mayor cultura humanística, nos dice Mauricio Ferrari, reduciría el poder de los mecanismos posverdaderos, el poder de la manipulación, a través de la desinformación, a través del populismo o de otros achaques, problemas que puedan tener democracias contemporáneas. Lo que acabamos de decir es un componente evidentemente político que cabe asumir a Mauricio Ferrari. Y todo esto Mauricio Ferrari, ¿cómo lo conjuga? Pues con unas humanidades 4.0 que tienen que estar en entrelazamiento con una industria 4.0 y una ciencia 4.0. Y de este entrelazamiento puede surgir una disciplina de conocimiento, un área de conocimiento nueva, que llama ciencia nueva. Y añadimos nosotros que dicha ciencia nueva debería estar también en entrelazamiento con la retórica entendida como ciencia del discurso, como ciencia de las estrategias argumentativas, persuasivas y comunicativas. Componentes estratégicos que hacen su presencia en el fenómeno de la escritura.